Bonito tiempo de alabanza y de adoración con el Señor. Quiero invitarles a abrir las Biblias en el libro del profeta Oseas, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Oseas 6, del 1 al 4. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Este versículo 4 es el que va a centrar un poco la meditación. Por eso permitidme leerlo otra vez. ¿Qué haré a ti, Efraín? Refiriéndose al reino de Israel del norte. ¿Qué haré a ti, oh Judá? Refiriendo a la parte del sur. Porque la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Padre Santo y Celestial, que la palabra que tú has puesto en mi corazón por el Espíritu Santo y que me has permitido trabajar ahora, Señor, unge mis labios y unge, Señor, nuestros oídos para que la palabra produzca el fruto para el cual tú la envías en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Estudiando la Biblia, cada vez disfruto más con el Antiguo Testamento, porque veo que explica el Nuevo Testamento en unos términos cada vez más claros. Es como leer un libro con imágenes, que todo queda mucho más visualizado. Y así veo que el Señor está hablando en el Antiguo Testamento. Por eso estoy disfrutando estos tiempos en esta palabra. Oseas fue un siervo, un profeta del Señor, que vivió la experiencia del amor de Dios hasta extremos que difícilmente encontramos a alguien en la Biblia que haya podido experimentar el haber vivido esa experiencia del amar como ser humano en la presencia de Dios. Y cuanto más difícil era su situación personal o espiritual, el libro nos va introduciendo en ese mayor conocimiento de la dependencia y del amor de Dios en su vida. Oseas profetiza en un momento el que el reino de Israel no está en guerras. Los reyes, unos malos gobernantes, se han ido aliando con todos los que estaban alrededor, haciendo pactos con los reyes de Siria, de Asiria, de Egipto, con cualquier rey. Eran gobernantes egoístas y que decían, bueno, vamos a aliarnos con todos, haciendo todo lo contrario de lo que el Señor les había enseñado. Pero pensaban, así el pueblo va a estar bien. Pero claro, en aquellos tiempos el pueblo se aliaba con otros pueblos, tenía que pagar tributos. ¿Y de dónde sacaban los tributos? Del pueblo. El pueblo cada vez estaba más oprimido, pero los gobernantes estaban disfrutando de sus palacios. El pueblo estaba cada vez más lejos de Dios, porque además de traer los pactos, traían las divinidades de los pueblos de alrededor. Las familias, y el libro de Oseas es un ejemplo, cada vez más rotas. Los matrimonios habían perdido todo el sentido de la integridad, de la santidad. Abundaba el libertinaje y la idolatría campaba por sus anchas. Yo creo que es una imagen bastante real de nuestro mundo actual.
Podemos decir que, bueno, no tenemos ídolos por todos lados. Yo creo que hay más ídolos que nunca. Porque se está invitando a que cada persona sea un ídolo. A que cada persona mire a su interior, busque su fuerza interior. Cada vez más narcisismo, cada vez más hedonismo, cada vez más intentar creer en cualquier cosa que no sea Dios. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, está presto a creer cualquier cosa que no sea Dios. Se nos decía hace poco, no hay nadie que no crea. Y si no cree en Dios, el hombre está creyendo en otra cosa o en sí mismo. Esa era la situación de Israel. Estaba adorando a cualquier cosa menos al Dios de Abraham. Había una gran diferencia social. Los reyes, los gobernantes vivían muy bien, el pueblo vivía cada vez peor. ¿No suena? Leía la noticia hace unos días, creo que a principios de semana, que el 1% de la población del mundo tiene el 50% de la riqueza. Es decir, si ponemos en una balanza la riqueza del 1% del mundo y en la otra balanza la del 99%, estaría equilibrada. Estamos viviendo esa misma situación. Los pobres cada vez más pobres. No para la inmigración, no para gente de cruzar el mar, arriesgando y perdiendo su vida, porque cada vez la riqueza se acumula más, pretendiendo que el bienestar viene por ahí. Por eso, en aquellos tiempos como ahora, eso trae odio, reprensión, venganza y lleva a unos a ser esclavos de los otros. Eso estaba pasando en Israel. Pero Israel era el pueblo de Dios. Israel era el pueblo de Abraham. Leer luego Génesis 18. Abraham estaba sentado en su tienda como buen beduino, viendo, contemplando el desierto. Dice que es muy hermoso. Yo nunca he estado en el desierto. Es una de las cosas que me falta, a ver si algún día consigo hacerlo. Y vinieron 3 hombres. Y él, como beduino hospitalario, les dice, por favor, no paséis de largo. Entrar en mi casa. Voy a prepararos comida, voy a daros sombra, voy a sacar agua para que os refresquéis. En una de las teofanías del Antiguo Testamento. Y dice que se sentaron. Y uno de ellos, el Señor, le dice, ¿dónde está tu esposa Sara? Génesis 18 cuenta toda esta historia. Y le dice, porque Sara tendrá un hijo. Sara, tu mujer, va a tener un hijo. Génesis 18:10. Sara, que estaba escuchando, al fin y al cabo era la tela de la cortina, no era difícil escuchar, se rió. Y le dice, ¿pero por qué se ríe Sara? Tenía 90 años. Y Abraham 99. Eran muy viejos. Era imposible que tuvieran hijos. Somos muy viejos. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto, dijo Sara, que he de tener un hijo siendo ya vieja? Y versículo 13 y 14 de Génesis 18. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Sabemos la historia. Sabemos que al año siguiente nació Isaac. No fue imposible para Dios que un hombre de 99 años y una mujer de 90 tuvieran un hijo. Porque como dice Jesús en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. ¿Crees que tu problema es muy difícil? ¿Crees que tu situación es muy angustiosa? ¿Crees que has pecado y has cometido el pecado imperdonable? ¿Crees que no hay solución? Esta es la palabra del Señor. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Crees que este mundo no tiene solución, no tiene respuesta para ti? Dios tiene respuesta siempre. Siempre Dios tiene respuesta. No importa cuál sea tu enfermedad, tu situación económica, tu situación moral, no importa. Dios tiene respuesta. Pero ¿por qué nos cuesta menos aconsejar al hermano o la hermana que está pasando dificultades, decirle, clama al Señor, ora al Señor, confía en el Señor? Pero cuando nos toca a nosotros, qué fácilmente es, como Sara, decir, es que somos muy viejos. Es que esto no
no se soluciona. A Sara se le hizo difícil creer por sí mismo, como muchas veces a nosotros se nos hace difícil. Pero querido hermano, yo te invito en esta mañana a poner tu confianza en el Señor. Hemos cantado varios coros que hablaban de la presencia de Dios. Yo estoy seguro que la presencia de Dios está aquí, porque Él lo ha prometido, nada más que por eso. Y Dios es un Dios fiel. Y no importa cuál sea tu situación, cuál sea tu conflicto, cuál sea su problema, busca al Señor, porque Él tiene la respuesta. A Sara se le hizo difícil, como a nosotros. Y ahí, cuando la iglesia, cuando el creyente, cuando en mi vida me vienen las dudas y las sombras, es cuando me hago la pregunta con la que he enunciado este mensaje. ¿Qué hará Dios conmigo? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? ¿Qué hará Dios conmigo? ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? ¿Qué hacemos con un estudiante que no estudia, que no aprende, que no se toma su trabajo con responsabilidad? ¿Qué hacemos con un hijo desobediente? ¿Qué hacemos cuando las situaciones son tan adversas? Y la pregunta es, ¿cómo Israel, que ha tenido unos principios tan cercanos a la voluntad de Dios y a la promesa de Dios, obra y puede llegar a esta situación? ¿Cómo la iglesia, en la cual se habla y se lee tanto de la fe, de la obra de Dios, puede estar en situaciones de falta de fe y de credulidad? Veamos algunos puntos mismamente en Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en día es la falta de conocimiento. Nunca ha habido tantos medios para informarse, para estudiar, para leer. La mayoría de nosotros tenemos un teléfono móvil donde no tenemos una, tenemos no sé cuántas versiones de la Biblia. Muchos de nosotros podemos acceder a internet y escuchar y atender este mensaje, o nos llega un mensaje de la palabra de Dios. Pero hermanos, antes la gente aprendía a leer para poder leer la Biblia, porque la gente no sabía leer, pero se convertía en el Evangelio y quería leer la Biblia. Y la gente conocía la palabra de Dios. Hoy en día la tenemos tan accesible, pero la gente no conoce la palabra de Dios. La iglesia no conoce la palabra de Dios. No hay interés por conocer la palabra de Dios. Porque no se conoce la palabra de Dios viniendo todos los domingos al culto, hermano. Como no aprende un estudiante porque un día de vez en cuando vaya a clase. No. Si no hay una constancia, si no hay un estudio, si no hay una meditación, no se conoce. Y la falta de conocimiento llevó a la destrucción al pueblo de Israel. Y hermano, sin conocimiento, el pueblo va a perecer. No sé cuánto tiempo tomas en tu vida para meditar en la palabra del Señor, para buscar la voluntad de Dios en tu vida. No va a venir un ángel a decírtela. Los predicadores apenas esbozamos 4 líneas, pero el Espíritu Santo, dice Jesús, os guiará a toda verdad. Y lo va a hacer a través de la palabra revelada. No hay revelación nueva, no hay que añadir, no hay que quitar el conocimiento, hermanos. El pueblo de Israel dejó el conocimiento, se dejó guiar por los reyes egoístas, por los falsos sacerdotes que buscaron más su provecho propio y otras cosas. El primer problema del pueblo de Israel es la falta de conocimiento.
Oseas capítulo 5, versículo 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Proverbios 16, 18 dice que antes de la caída es la altivez, el orgullo espiritual. Hoy en día Israel siendo así un pueblo orgulloso, nosotros somos Israel, nosotros somos el pueblo de Dios. Y siguen viviendo apartado de Dios, a pesar de que el milagro de que Dios exista es obra más que evidente de la fidelidad de Dios en sus promesas. Pero Israel cree que porque son Israel, porque son descendientes de Abraham, ya con eso es suficiente. El orgullo fue un gran problema. Y cuidado, hermanos, que no nos confiemos. Es que yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Es que yo soy cristiano, es que yo soy miembro de la iglesia. Es que, hermanos, la humildad y la mansedumbre tienen que estar en nuestras vidas. En Génesis 18 nos habla de la promesa y el nacimiento de Abraham. Pero ¿sabes qué pasa en el capítulo siguiente? Está la historia de Lot. Lot se fue a vivir a Sodoma y Gomorra porque había mejores pastos, porque era más fácil vivir allí. Y 2 de esos 3 mensajeros que estuvieron con Abraham fueron a ver a Lot. Y Lot 19:12 dice, todo lo que tienes, sácalo de la ciudad. Y los que conocéis la historia sabéis que fue una cosa tremenda, una lucha tremenda, que hasta Lot ofreció a sus hijas para defender a aquellos hombres que había recibido invitado a su casa. Todo lo que tienes, sácalo de la ciudad. ¿Pero qué hizo Lot? Se acostó a dormir. Habiendo visto que todos los habitantes de Sodoma habían quedado ciegos por el poder de aquellos enviados del Señor, era para haber empezado a poner en marcha la palabra de Dios. Saca todo lo que tengas de la ciudad en ese momento. Pero se echó a dormir. Pero es que por la mañana no fue el primero que se levantó. Tuvieron que esos 2 ángeles decirle, Lot, despierta, tenemos que irnos, tenemos que salir. Viene el juicio de Dios. En Génesis 19, todo eso. Pero aún así tuvieron que cogerle de la mano. Y yo me imagino que esos 2 enviados cogieron uno a Lot y una hija y otro a la mujer de Lot y otra hija y tuvieron que sacarlos corriendo. Decía, bueno, pero soy el sobrino de Abraham. Ya me cogió preso el rey y vino mi tío y me liberó. El Señor, hermanos, había una palabra clara. Todo lo que tienes, sácalo. Hay unas palabras claras que nos están advirtiendo acerca del peligro de no confiar en la palabra de Dios. Y sin embargo, Noé tuvo que ser sacado. No sacó nada. Como no hizo caso, apenas se salvó él y sus hijas. Porque como sabéis la historia, y si no Génesis 19, su mujer quedó mirando para atrás. Es que son mis amigos. Es que hay gente a la que quiero. No, hermano. Tú no puedes ponerte a decidir entre Dios y otras cosas. Tú no puedes tener el orgullo de poner a Dios a la misma equilibranza que tú estás. Dios quiere ser obedecido. Tenemos que estar dispuestos a dejar que Dios haga cambios en nuestras vidas. Que sea su voluntad y no la nuestra, como leemos y decimos en el Padre Nuestro, porque Él lo sabe todo y yo no. Dios sabe todo lo que necesitamos y nosotros no. La tercera cosa está en Oseas capítulo 6, versículo 4. Ese versículo que ya he leído varias veces y que me gustaría dejar en nuestras mentes en esta mañana. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué puedo hacer contigo, Judá? ¿Qué puede hacer Dios conmigo, hermanos? Dice, la piedad vuestra es como una nube de la mañana, como el rocío de la madrugada se desvanece. ¿Cómo es la piedad de mi vida? Es como esa nube que alguna mañana hace esa neblina,
Hay el dicho español que dice, mañana de niebla, tarde de paseo. Porque la niebla, en cuanto sale el sol, se disipa y queda el sol radiante. Pero nuestra piedad es así, que se disipa fácilmente, que cuando acaba el culto, al llegar a casa ya estamos en otro momento. Es como esa escarcha de la madrugada que parece que está todo húmedo, pero en cuanto salen los rayos del sol vemos que no, que está todo seco. ¿Es esa la piedad que Dios quiere? Por supuesto que no. ¿Qué hace Dios con hombres y mujeres que tienen esa piedad? Que solo dura mientras dura el culto, mientras dura el rato que estoy orando, mientras dura el rato que estoy cantando, pero que luego ya me voy a mis cosas. ¿Qué puede hacer Dios contigo, Efraín? Contigo, Judá, contigo, hermano, contigo, hermana. ¿Qué puede hacer Dios conmigo si mi piedad es así? En Éxodo 15, 22 y 23 se nos relata la llegada al pueblo de Israel después de cruzar el desierto. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Habían visto las plagas de Egipto. Habían visto salir de Egipto. Habían visto abrirse el mar. Habían cruzado. Habían visto destruirse el ejército de Faraón. 3 días después. 3 días, no 3 semanas, no 3 meses. 3 días después ya estaban murmurando. ¿Es así nuestra fe? Que en cuanto me duele el dedo pequeño, ya estoy pensando, pero Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Pero Señor, tú no te acuerdas de mí. Pero Señor, así era Israel. Por eso el Señor dice, ¿qué haré de ti? ¿Es esa la piedad que Dios quiere? Por supuesto que no. ¿Cuál es la piedad que Dios quiere? La piedad de un pueblo que ama la santidad y rechaza el pecado. Es verdad que hemos escuchado, y creo que ha sido una introducción que nos ha situado en el meollo de este mensaje. La iglesia es un lugar perfecto para los pecadores, pero para los pecadores arrepentidos. Para los pecadores que sabiendo de dónde venimos, no queremos volver a ir, sino queremos amar la santidad. Porque como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad, evidentemente, la proximidad con Dios nos va a alejar del pecado. Porque para eso hemos sido llamados. Esa es la piedad que el Señor busca para nosotros. Una piedad que nos da la seguridad de que a pesar del pecado, Dios nos ama. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. No cuando ya estando muertos en nuestros delitos. Dios nos ha amado. Eso no nos da carta blanca para el pecado. Tenemos que odiar, tenemos que rechazar, tenemos que pedir fuerzas al Señor. Aunque tenemos la confianza de que si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Pero tolerancia cero con el pecado. Oigo muchas tolerancias cero. Tolerancia cero con la violencia de género, por supuesto. Tolerancia cero contra los abusos a menores, por supuesto. Tolerancia cero contra la corrupción. Pero la iglesia tiene que decir tolerancia cero contra el pecado. Porque, hermanos, Cristo ha pagado por ello, para que nosotros defendamos una nueva manera de vivir. La santidad, el conocimiento del amor de Dios y el aceptar la ayuda amorosa de Dios. Yo sé que yo no puedo pasar ni un rato sin tener un pensamiento que esté fuera del orden de Dios, si no es por la ayuda de Dios. Esa es la piedad que Dios quiere. Una vida que depende de Dios. Juan 15:5. Separados de mí,
nada podéis hacer. Hermanos, esa es la piedad que Dios quiere. Una piedad que ama la santidad y rechaza el pecado. Una piedad que está totalmente confiada en el amor de Dios. Y una piedad que está aceptando siempre la dependencia de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, la guía de Dios. Separados de mí nada podéis hacer. Como me decía un hermano esta semana hablando de la gracia, por muchas cosas que Dios haga, Dios no me puede amar más. O por muy mal y muy pecaminoso que yo sea, Dios no me va a amar menos. Así es Dios. Así es la gracia de Dios que no nos falta. Hay una iglesia extraordinaria, Tesalonicenses. Pablo dice en el capítulo 1 que esa iglesia estaba viviendo por gran tribulación, por grandes acusaciones, por persecuciones, pero que sin embargo estaba dando gracias a Dios y estaba dando un testimonio tan fiel que dice que no se quejaron de las circunstancias, no cuestionaron las pruebas de Dios. Había gozo de tal manera que son el tema de conversación de todas las demás iglesias. No era una iglesia que eran el tema de conversación por lo que estaban sufriendo, sino por cómo estaban dando testimonio de la fidelidad de Dios. Esa es la piedad que el mundo necesita, hermanos. El mundo necesita una iglesia que sea piadosa, que sea cercana a Dios, que esté cercana a las Escrituras, que sea fiel en el cumplimiento de la palabra de Dios. La cuarta cosa y la última, aunque Oseas tendría mucha más. Oseas capítulo 7, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. El gran problema de la iglesia es mezclarse. Cuando la iglesia es aceptada por el mundo, hermanos, analicemos. Porque la amistad con el mundo es una amistad contra Dios. C.S. Lewis, el gran escritor cristiano, hace más de 100 años ya decía, el mayor enemigo para la iglesia es la mundanalidad conformista. Bueno, es que el mundo es así. Es que las cosas son así. Y tenemos que aceptar las cosas, ¿no, hermanos? He empezado hablando que Dios es el Dios de lo imposible. Lo posible ya lo voy a hacer yo. Pero Dios puede hacer las cosas imposibles. Y nosotros no podemos conformarnos a este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos conforme al entendimiento que el Señor les está dando. Presentad vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es el culto racional. No nos conformemos, hermanos. Estemos dispuestos a presentarnos como un sacrificio vivo y real. ¿Estás cansado de la lucha? Busca renovar las fuerzas en el Señor. Pero no te adaptes. No te aclimates a este mundo. No aceptes como norma de este mundo. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6, 6 y 8, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El mundo nos está invitando a la sociedad del bienestar. ¿Sabéis que aunque cada vez la gente vive peor, se nos intenta vender la sociedad del bienestar? Que si más tenemos, estaremos mejor. Que si mejor tenemos un buen sueldo, estaremos... Hermanos, por supuesto que tener una buena posición económica nos va a dar una cierta tranquilidad, pero solo estaremos bien cuando estemos en los caminos del Señor 100%. 100%. Y aunque estemos en mitad de la prueba, vamos a saber encontrar el equilibrio del Señor. Son 4 cosas muy elementales. La falta de conocimiento. El orgullo espiritual. Bueno, yo ya llevo 40 años en la iglesia. Yo con lo que sé ya, el orgullo espiritual, creer que ya vas sobrado, creer que no tienes que buscar la voluntad del Señor. La inestabilidad espiritual. Vidas que están siempre fluctuantes.
y por cuarta cosa, la mundanalidad. Dejar que el mundo impregne nuestras vidas. Dejar que las costumbres del mundo, los principios del mundo, las normas del mundo, la conversación del mundo, impregnen nuestras vidas. Esas 4 cosas fue la que fueron deslizando al pueblo de Israel, hasta que Dios dice, ¿qué voy a hacer contigo? Si no me conoces, si no eres piadoso, si eres inestable, si estás viviendo y no se sabe si es más honrado tu vecino que tú, no se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano, ¿qué puedo hacer contigo? Dice el Señor. El versículo 3 de Oseas 6 nos habla de la lluvia temprana y la tardía. Y esta semana nos ha venido muy bien. Estas lluvias de esta semana son esas lluvias que en Israel venían, esas lluvias tempranas. Esas lluvias cuando recién se había cogido la cosecha, había pasado un tiempo, ya la tierra estaba dura por los calores de julio y de agosto, y viene esa lluvia temprana. Una lluvia que no sirve para que crecieran muchas cosas en Israel, pero que reblandecía la tierra. La preparaba para poder empezar a sembrar. Y decía que el Señor iba a mandar la lluvia temprana y la tardía. Pedid a Jehová, Zacarías 10:1, lluvia en la estación tardía, porque habrá relámpagos y dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Y Dios, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 11, 13 y 14, cuando el pueblo estaba a punto de entrar en la tierra prometida, ya estaban acabando los 40 años en el desierto, dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. La lluvia temprana preparaba la tierra. La lluvia tardía era la que ya caía a final de mayo, primeros de junio, que no fuera una lluvia demasiado abundante, pero esa lluvia, y escuchaba por la radio casualmente a un campesino hablar, dice, qué bueno cuando hay una lluvia tardía, porque eso es lo que hace es engordar el grano para que la cosecha sea más abundante. Y muchos comparan estas lluvias con las bendiciones de Dios y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha derramado sobre la iglesia allí en Pentecostés. Y ha habido una gran bendición, como todos leemos en las Escrituras. Y miles de personas se acercaron al Señor. Pero en los últimos tiempos, y yo creo que, hermanos, tenemos que hablar de los últimos tiempos, porque la maldad y la corrupción del mundo, va a venir una lluvia tardía. ¿Y quiénes la van a recibir? Pues todo Israel, no. Toda la iglesia, no. Los que estén esperando, como aquellos discípulos, que obedientes a la palabra del Señor, quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía. Satanás sabe que estamos en los últimos tiempos. Por eso el mundo está cada vez más corrompido. Por eso hay cada vez más corrupción en todas las cosas. Y hay un ataque a nivel mundial para quitar la paz de los creyentes. La iglesia vuelve a estar perseguida en muchos lugares. Pastores y creyentes están pagando con su vida. Pero no se oye nada en los telediarios, ¿verdad? Esa noticia no es trascendente. Pero está ocurriendo. Está ocurriendo. Porque Satanás está lanzando ese ataque. Los gobiernos alrededor del mundo están aprobando más y más leyes que ensalzan la perversión que denuncia la Biblia casi al rango de la virtud. Lo que la Biblia dice que es perverso en la sexualidad, en la moralidad, en la manera de comportarnos, el mundo lo ensalza al rango de la virtud para debilitar. Y la iglesia se pone a discutir qué parte de la Biblia tachamos para poder aceptar estas cosas, que son legales. Nunca como antes. Eso está ocurriendo
con tanta intensidad. Esta iglesia de estos tiempos no puede ser una iglesia mediocre. No puede ser una iglesia falta de conocimiento. No puede ser una iglesia inestable. No puede ser una iglesia que acepte mezclarse con el mundo en nada, hermanos. Tenemos que estar en el mundo para ser luz en el mundo, no para que nos confundan en el mundo. Y realmente en esa realidad estamos. Me alegro mucho que esta iglesia sí habla del pecado, sí denuncia que Cristo ha venido a quitar el pecado del mundo. Porque, ¿sabes? De muchas de las iglesias de nuestro entorno, en España, en Europa, en América, en lo que llamamos, entre comillas, el mundo desarrollado, la palabra pecado se ha quitado. No, vamos a amarnos unos a otros, vamos a respetarnos. No, hermanos, la iglesia está llena de pecadores arrepentidos. Y Cristo ha venido a llamar a pecadores arrepentidos, a llamar a esa mujer que quería cambiar su forma de vivir y sabía que solo a los pies de Cristo podía encontrarlo. No cambiemos el nombre de pecado. Ya sé que es una palabra que está políticamente incorrecta a lo mejor, pero es la palabra que mejor denuncia, porque es una palabra que golpea nuestra cara. Yo soy pecador, redimido por la sangre de Cristo. Pero así es mi vecino, así son mis compañeros. Y si yo no predico claro este evangelio, ¿para qué me tiene Dios en la tierra? ¿Qué haré contigo?, dice el Señor. ¿Nos atrofiaremos como Israel del Antiguo Testamento o como la iglesia de Tesalonicenses? La gente hablará de nosotros porque hay algo distinto, porque se notan que viven con Jesús, porque son una iglesia que lucha contra las puertas y contra las fuerzas del Hades, del infierno, y le vence. No nos conformamos, luchamos y vencemos. Esa es la iglesia de los últimos tiempos que el Señor necesita. Pero en la iglesia de los últimos tiempos está la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 conocían al esposo. Las 10 tenían lámparas. Las 10 tenían aceite. Pero cuando vino el esposo, 5 estaban buscando el aceite que se les había acabado. ¿Y dónde se quedaron? Fuera. Fuera, hermano. Pero no eran extraños. Era la iglesia. Eran las 10 vírgenes. Y hermanos, el estar en la iglesia, como el estar en el pueblo de Israel, no te daba garantía. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, yo daré la lluvia. El Señor viene pronto, pero ¿cómo va a encontrar mi vida? Que yo no tenga falta de conocimiento, sino que sea entendido en las cosas del Señor. Que yo no sea orgulloso espiritual, sino que sea manso y humilde. Que yo no sea inestable en mi vida, sino que esté firme en el Señor. Que yo no esté rodeado y envuelto por la mundanalidad, sino viva una espiritualidad real. Que vivamos esa realidad. Hermanos, yo quiero que Dios pueda contar conmigo para hacer su obra. Yo quiero que Dios pueda contar conmigo para hacer su obra. Pero esa respuesta cada uno la tenemos que dar. Yo no puedo darla ni siquiera por mis hijas, ni por mi esposa, ni por mis nietos, ni por mis padres. Yo puedo dar la respuesta por mí. Señor, yo quiero que puedas contar conmigo para hacer tu obra. ¿Qué vamos a responder? ¿Qué vas a responder al Señor? ¿Vas a comprometerte en conocer más de la palabra de Dios? ¿Vas a comprometerte en ser manso y humilde delante del Señor, agradecido por el arrepentimiento de tu pecado? ¿Vas a afirmar tu vida en el Señor para estar firmes? El que crea que está firme, mire, no caiga. Los últimos mensajes, y ahí está en internet, están hablando de cosas muy prácticas de la vida, de la iglesia. Ciñéndose
a la revelación de Dios para la iglesia, ciñéndose a las reglas de oro del Señor para la iglesia. Palabras que solo son efectivas si las llevamos a la obra, si es palabra viva. Señor, yo quiero que puedas contar conmigo para hacer tu obra. No quiero quedarme como Israel. Hay un himno que vamos a cantar. Yo les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a cantar un himno. Pero me gustaría que lo cantaras si es una respuesta de tu parte. Si no, pues mantente callado. Si no, pues no pasa nada. El Señor y tú sabéis lo que pasa en tu vida. Pero ese himno debiera ser una respuesta. Señor, seguirte quiero, guiado por tu luz. Mi ser a ti consagro, salvado por tu cruz. Oh, cada día y hora, contigo quiero estar. Ven, ven, Señor, y guarda mi alma de pecar. Señor, seguirte quiero. Si no quieres seguir al Señor, no lo digas porque ahora entra en el programa del culto. No. Oh, cada día y hora, cada día y cada hora. No se trata del rato que estoy en el culto, como estoy aquí y todo el mundo me ve, pues claro que sí. No, cada día y cada hora, en tu casa, a solas, en tu trabajo, en tu tiempo libre, cada día y hora contigo quiero estar. Ven, ven, Señor, y guarda mi alma. Puede ser una respuesta. Yo lo tomo como la respuesta que yo quiero dar a la palabra del Señor. Porque yo quiero que Dios pueda contar conmigo. Padre Santo y Celestial, habiendo empezado también Israel con un nacimiento profetizado por ti mismo, con un nacimiento milagroso en la persona de Isaac, con tantos y tantos prodigios, y habiendo nacido tu iglesia de un hecho tan glorioso como es tu resurrección y tu ascensión después de morir en la cruz, y habiéndonos enviado el Espíritu Santo, Padre Santo, ¿cómo puede ser que Israel se desviara tanto? ¿Y cómo puede ser que tu iglesia esté viviendo de una forma tan insípida, tan inestable, como esa neblina, como esa escarcha, que apenas dejamos el templo, apenas cerramos nuestra Biblia, se nos pasa, se nos va la confianza? Señor, seguirte quiero, guiado por tu luz. Mi ser a ti consagro, salvado por tu cruz. Escucha mi oración, atiende mi debilidad y ayúdame a serte fiel para que tú puedas contar conmigo. Que te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar las estrofas de este himno.